En cambio, me alegró muchísimo ver cómo el señor Abascal, que podía haber replicado de la misma forma que el señor Feijóo había replicado con anterioridad, le tendió la mano y le votó a favor, a pesar de ser dos partidos que tienen objetivos totalmente o bastante diferenciados. Y esto es bueno porque quiere decir que en España todavía tenemos una luz, un rayo de esperanza, porque analizando la intervención de Feijóo, que es verdad que en los medios de comunicación parece que se ha creado un líder, pero es que son los mismos medios de comunicación que lo han ensalzado antes y después, son los suyos, son los que le aplauden, son los que le aplauden continuamente, aunque meta la pata hasta el Corvejón. Pero el señor Feijóo lo que sí demostró es que es un político que está mucho más cerca del PSOE de los años 80, por tanto no es alternativa real a nada, porque nuestros problemas no vienen del señor Sánchez, nuestros problemas vienen de hace 30 o 35 o 40 años atrás, que se han ido acumulando hasta el día de hoy. Feijóo no es más que la política antigua y en cambio el señor Abascal ha demostrado que és la nueva i real alternativa. Endavant. Bueno, jo com que estic a les antípodes d'aquests dos senyors, m'estic més que Xerri Neix d'en Feijóo. Jo només diré com a ciutadana, però jo som ciutadana, no som política, que crec que avui per avui, no hi ha cap polític que mereixi el nostre vot. Cap ni un. Ni d'esquerres ni de dretes, cap ni un. I que el que jo voldria és que tornés a haver eleccions i que decideixi el poble, no els polítics. Els pobles que han de decidir, no els polítics han de decidir. Ara ja que Xerri Neix. No, estem aquí tots per xerrar, ¿no? Para que se vea que no estamos tan entre las antípodas, sí. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de expresar esta ciudadana representante del pueblo. No se puede hurtar al pueblo español el poder decidir si quieren respaldar un gobierno que sabemos positivamente que va a ceder al chantaje de un señor prófugo de la justicia, a los chantajes de los herederos de la ETA, al chantaje de todos los que quieren destrozar España y hacernos desiguales a los españoles dentro del propio territorio nacional. Entonces, esa es la decisión que creo que corresponde al pueblo español. Yo tengo la enorme satisfacción de estar en un partido que representado por Santiago Abascal en el Congreso, ha ofrecido los votos a cambio de nada, a cambio de absolutamente nada. No hemos pedido nada, tanto se nos acusaba de que queríamos ministerios, carteras, sillas. No hemos hecho ningún tipo de chantaje al señor Feijóo, no le hemos puesto absolutamente ninguna condición, porque nosotros pensamos que cualquier alternativa en estos momentos al gobierno de Sánchez y al gobierno de este gobierno de la izquierda Frankenstein, con partidos nacionalistas de diferentes dentro de... porque además luego están peleados entre ellos, que esto es lo malo que tiene el nacionalismo. O sea, cuando empiezas a subdividirte, pues Puigdemont se levanta todas las mañanas pensando cómo se puede cargar a Junqueras, es su obsesión. Así están entre ellos, dentro de lo que se supone que es una misma corriente política. Yo creo que los españoles no se merecen esto. Yo creo que además yo como político yo siento vergüenza de ver que los problemas de la gente no se están atendiendo en absoluto. Pero los problemas de la gente es que el precio del aceite está absolutamente disparado. Que vas con el carrito de la compra y antes lo llenabas con 50 euros y ahora con 100 euros no te llevas ni la mitad de cosas. Que la gente cada vez tiene que hacer una dieta menos sana, más a base de muchos hidratos de carbono, mucha pasta, mucha patata, para llenar los platos en la mesa. Y eso es lo que le preocupa a la gente. Y no le preocupan las tonterías de Puigdemont en Waterloo, ni si estos quieren ser más o menos independientes, o si tenemos que hablar en el Congreso 2, 3, 14 o 27 lenguas como la Torre de Babel, que recuerdo que fue una maldición bíblica. Esto es lo que preocupa al ciudadano. Y estas disquisiciones y estas tonterías en las que a veces nos entretenemos los políticos es lo que hace que personas como la que acaba de hablar, como esta señora, digan que
que no hay ningún político que merezca el apoyo porque los notan cada vez más lejos de los ciudadanos. Parece que se mete en una bola de cristal. Pero yo creo que en el partido en el que estoy militando, en el cual creo, es el único que realmente una y otra vez dice que de lo que hay que ocuparse es de los problemas de los ciudadanos, de que la recaudación del IVA se ha multiplicado afectando cada vez más a las familias cuando nosotros hemos pedido repetidamente que hace falta una rebaja del IVA que está perjudicando a las familias. Entonces, de esas peleas de gallos, a ver quién tiene la cresta más alta, yo creo que el ciudadano cada vez está más lejos. Y lo que nos tenemos que preocupar, que para eso nos han elegido, es en mejorar la vida de los ciudadanos. Sempre s'ha escrit de precedent, hi ha coses en les que estic d'acord. ¿No? Porque veieu, ¿no? Como no, no, si es que en el final yo creo que esto es una demostración y una metáfora de lo que debería ser una democracia, ¿no? Al final, evidentemente, hay diferentes opiniones, diferentes posturas, pero al final se puede hablar, se puede debatir, incluso se puede llegar a acuerdos, que es que en eso consiste una democracia. Lo que no puede ser, quizá, evidentemente sin pasar unos límites, pero lo que no puede ser es esta polarización en la que vivimos y este sectarismo y esta política de trincheras, ¿no? Como de bloques de buenos y malos, ¿no? De si tú estás conmigo eres bueno, si estás contra mí eres malo, ¿no? Porque al final eso es lo que nos conduce a esa división y a no ser capaces de entendernos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con la señora Huertas, pero absolutamente de acuerdo. Y que sirva de precedente, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. El debate de investidura, que no fue tal, que más bien fue un debate de moción de censura al señor Sánchez, pero que ya lo habían hecho dos. Y si además esto lo ponemos en el contexto actual, hoy mismo nos acaban de anunciar la subida del IPC. Un 3,5. Sí. Una subida que además, desde el punto de vista oficial, no se ajusta realmente a la realidad de lo que ha subido los precios, porque cuando nosotros vamos a comprar no nos han subido un 3,5. No. Y eso que buscamos el supermercado más barato, ¿vale? Pero a pesar de esto, los precios han subido mucho más. Y los precios, además de los alimentos o de los servicios básicos, muchísimo más, porque están en torno lo que son los alimentos, los carburantes, la energía, que es el elemento básico, esto ha subido muy por encima del 35%. Y en cambio, de los salarios nadie habla. Los salarios no han subido más allá del 2,5, 2,7, 2,8 como mucho. Perdona que te interrumpa, hablando de subidas. Ayer el INE publicaba también el incremento de la vivienda en los últimos 10 años. Palma de Mallorca lidera el incremento en el precio de la vivienda. Se ha incrementado un 75% en los últimos 10 años el precio de la vivienda. Bueno, pues todo esto, en el debate de investidura que no fue tal, no salió absolutamente para nada. Pero es que además el bloque supuestamente de la izquierda, y el que van a hacer ahora también supuestamente de la izquierda, señores, no es un bloque de izquierdas. ¿Qué tiene de izquierdas el PNV? Si el PNV es un partido conservador de derechas católico. ¿Qué tiene de derecha, qué tiene de izquierdas Junts? Si Junts es un partido conservador de derechas. No, señores, aquí lo que se han rifado es la silla y el poder, el manejar nuestros impuestos y nuestro dinero a su albedrío. Y yo como ciudadano, que no dejo de serlo, yo creo que todos los que estamos aquí somos ciudadanos, lo que reclamamos es que dejen de robarnos el dinero los políticos. Estoy de acuerdo con la señora Huertas. En estos momentos, el gran problema de los españoles son los políticos, ni siquiera es el IPC. Son los políticos que tenemos. Hemos de acabar con estos políticos. Sé que mi reflexión es repetitiva, pero es que los problemas de España son repetitivos. Los problemas de la comunidad autónoma son repetitivos. Porque, repito, cuando digo que, a pesar, yo me levanto todos los días y estoy muy contento y le doy gracias a Dios. Pero siempre digo que es a pesar del gobierno. Pero no del gobierno central, porque esto confunde. Y del gobierno autonómico, ¿eh? Todavía tiene que demostrar muchas cosas este gobierno autonómico. Mucho camino le queda por recorrer para realmente podamos confiar en que ha entrado algo realmente digno de tener en cuenta. No lo ha hecho todavía, ¿eh? Por lo tanto, es necesario personajes en la vida política como el señor Abascal, que es capaz de entregar los votos de sus 3 millones y pico de votantes a cambio de nada con tal de garantizar la estabilidad de nuestro país.
Yo me acuerdo, estando en comisiones obreras, no en vano he estado 25 años en comisiones obreras, cada vez que lo pienso, 25 años en comisiones obreras, trabajando en comisiones obreras, ¿vale?, al frente de la asesoría laboral. Yo me pregunto, ¿cuándo realmente se interesarán por los problemas de la gente real en los puestos de trabajo y cuándo se interesarán de verdad en las empresas? Baleares. ¿Cuándo nos interesaremos realmente en que el monocultivo del turismo deje de ser el monocultivo del turismo? ¿Cuándo realmente nos interesará? Nos preocupará y nos pondremos a trabajar en ello. Porque hasta ahora ni el PP ni el PSOE han hecho absolutamente nada práctico ni real. Bueno, yo le tengo que dar la razón en mucho de lo que dice. El problema al final... Es cierto que del tema de diversificar la economía de Baleares, llevamos hablando casi desde la prehistoria. Desde Atapuerca se habla de diversificar la economía de Baleares, pero nadie hace realmente nada por diversificar esta economía. Es verdad que el hecho insular nos afecta, con lo cual nuestra diversificación económica no puede ir en línea con producción industrial, sino que tiene que ir más bien por la línea de la investigación, el I+D, las empresas de tecnología, un tipo de empresa que el coste de la insularidad no haga que el producto que se obtiene de esta industria no sea competitivo a nivel internacional. Pero es que además de todo eso son todos los problemas. La vivienda. Yo que he tenido el privilegio de haber sido 4 años concejal en el Ayuntamiento de Palma, la señora Trullols, que entonces de MES, que era la encargada de urbanismo y actualmente lidera esta banda, casi son una banda, en el Ayuntamiento de Palma, tenía un concepto de la ciudad como si fuera un pueblo. Tenemos aquí un ejemplo, viniendo hacia la universidad. Aquí tenemos la antigua prisión, todos los alrededores de la antigua prisión, que muy mono, todo parece, son casitas de 2 alturas, son viviendas de protección oficial. En ese lugar, que está rodeada además de edificios de mucha más altura, se podía haber dado vivienda para 600, 700, 800 familias, donde viven 50. No tiene ningún sentido, porque además vivimos en una isla. Esto no es Castilla, donde se puede crecer en extensión, en terreno, porque no hay ningún problema. Si nosotros queremos preservar el territorio, que estamos a favor, preservar nuestro entorno natural, preservar la Serra de Tramuntana, preservar nuestro paisaje rural, en aquellas zonas que ya están maduras, como es la ciudad de Palma y el Extrarradio, el Ensanche, hay que crecer en altura. Porque la solución que ofrece la izquierda es que no crezca la población. O sea, me parece eso, una solución de esta estalinista. Ahora, por decreto, como hacían en China, solo puedes tener un hijo, o privamos el derecho constitucional del resto de españoles, del resto de España, a trasladarse a Baleares, porque la Constitución dice claramente que todos los españoles pueden fijar su residencia en cualquier punto del territorio nacional, y además vamos en contra de los acuerdos que hemos firmado en la Unión Europea de libre circulación de personas y mercancías. Pero claro, como esto a esta gente no les importa, y es un ejemplo más de que se vive alejado de la realidad. Cuando yo alguna vez en el Parlamento he tenido ocasión de hablarles de lo que son las liquidaciones de los trimestres del IVA, yo veía al entonces gobierno de izquierdas que me miraban ojipláticos, pero claro, es que yo veía, allí había un pequeño número de funcionarios, un gran número de personas cuya primera cotización a la Seguridad Social era ser diputado, y gente que no había emprendido un negocio en su vida. Claro, ¿cómo van a entender si no hay nadie que haya sido autónomo, si no hay nadie que haya sido trabajador por cuenta ajena, si no hay nadie que haya trabajado en algo que no sea la política? ¿Cómo va a entender el problema de los ciudadanos de a pie? Pues no lo entienden. No lo entienden porque hemos creado, por desgracia, en los partidos tradicionales, unas estructuras donde la gente entra, las juventudes del partido, se las coloca y se jubilan a los 65 años, que van pasando de una institución a otra, del ayuntamiento al consejo, del consejo a no sé qué, de tal a director general. La señora Armengol está a punto de cumplir las bodas de plata como diputada. 25 años. 25 años sin otro trabajo. Y
Y yo no tengo nada en contra de que haya gente con vocación de servicio público que quiera dedicar a ello su vida. El problema es cuando todos los que están en un partido, por lo visto, todos tienen vocación de servicio público y todos quieren dedicar solo su vida a hacer política. Entonces, te has alejado de los problemas reales de los ciudadanos. Yo, como he sido pequeño empresario y sé los problemas que hay de desvestir un santo para vestir otro, tengo que pagar el alquiler del local, bueno, cojo el dinero del IVA, bueno, y ahora que viene el trimestre del IVA, bueno... iré al banco a llorar a que me den una póliza de crédito. Esto, si no lo has vivido, no lo puedes interiorizar. Es muy complicado. Y es ese alejamiento. Y en Vox es que es por activa y por pasiva que lo estamos reclamando, no solo en los parlamentos autonómicos donde tenemos presencia, sino en el Parlamento Nacional. Constantemente hablamos de estos temas, del IVA, del salario mínimo, de las pensiones, de la subida de los productos básicos, de la energía, que es fundamental, no solo para los hogares, para la industria. ¿Cómo vamos a tener una industria competitiva si tenemos una energía a precios desorbitados? Es imposible. Y esos son los problemas que afectan, pero de eso no queremos oír. Aquí el problema es si amnistiamos o no al señor Puigdemont, si les damos o no más a los vascos más dinero en el cupo vasco, si en el Congreso nos ponemos más o menos pinganillos. Cientos de miles de euros para poner pinganillos en el Congreso, para que todos que hablamos el mismo idioma nos podamos entender en las diferentes lenguas regionales. ¿De verdad eso es una prioridad? ¿Y de verdad con qué cara salimos a los ciudadanos a decirle que siguen pagando sus impuestos y un litro de aceite de oliva prácticamente a 10 euros para que nos coloquemos pinganillos en el Congreso de los Diputados? Esto es de verdad de traca. Dues coses. Les lleis les fan els polítics. Per tant, la culpa de que hi hagi una senyora o un senyor que estigui 25 anys en política és dels polítics. Si fessin una llei que digués 8 anys i s'ha acabat, te'n vas a la teva feina, te'n vas a l'atur, te'n vas on te doni la gana. Per 8 anys. Jo som la primera que firmaria. Perquè me pareix una animalada això de que una persona visqui 25 anys, o 30 o 40 n'hi ha, de la política. Això me pareix un desbarat. I l'altre, el de la vivenda. La vivenda no estic d'acord, perquè si tu creixes per dalt, estàs gastant igual o més despeses naturals. Hi ha més cotxes, hi ha més saturació de tot. Per tant, jo estic d'acord en que les illes tenen un tope i no se pot seguir aquí que entri tot el que li doni la gana, perquè, per desgràcia, és que me moriran tots. És que el problema no és que venguin, és que no hi haurà per tothom, de res. No hi haurà aigua, arribarà que no hi haurà menjar, és que no pot ser. No pot ser. Desde hace muchísimos años, los arquitectos progresistas ya reclamaban, los progresistas, no digo, porque en esto hay progresistas, hay conservadores, igual que hay jueces progresistas. La política está en todo, forma parte de nuestra vida. ¿Qué seríamos sin la política? No los políticos, señores, sino la política. La política es hasta ir a la panadería a comprar una barra de pan. Sí, la izquierda esto lo entiendo muy bien. También hay panaderías progresistas y conservadoras. No, el hecho de ir a la panadería a comprar un pan es política. Eso la izquierda lo entiende muy bien. Vale. Estos arquitectos progresistas ya decían que en todo caso la mejor, no la solución definitiva, ni la utópica, pero la mejor, comparativamente hablando, era crecer en vertical y no en horizontal. Porque al crecer en horizontal se consume mucho más territorio y al final, cuando crecemos verticalmente, siempre con unas normas que lógicamente digan, mire ustedes, lo que no pueden es construir a vertical hasta llegar a la luna, porque entonces no, pero con el sentido común por delante siempre, y estos arquitectos lo tenían evidentemente, crecer en vertical es mucho más eficaz y eficiente para las islas que crecer en horizontal. No les han hecho caso en absoluto, los progresistas. Luego está el hecho de que, y no queremos que venga más gente, ¿vale? Pero es que ustedes han creado una industria que vive exclusivamente de traer gente. Pues que no traigamos tanta gente.
O sea, ustedes no quieren, por ejemplo, de su industria principal, tantos turistas, que son, diríamos, el centro, el núcleo, la razón de ser de nuestra industria. ¿Y a quienes seleccionamos? Traigan no solamente a los ricos, porque de los pobres no queremos saber nada. Muy bien. ¿Y qué ponemos en las agencias de viaje en Francia, en Alemania? Un cartel que diga, tienen ustedes que traernos la declaración de Hacienda si quiere ir a Mallorca, porque a partir de tanto dinero a usted no lo queremos. Creo que nos hemos vuelto medio majaras, no cabe la menor duda. Tarumbas totales. Hemos de asumir que mientras Mallorca, en la época de mi abuelo, tenía una industria que era, diríamos, complementaria de la industria del turismo, del monocultivo que tenemos ahora, hemos trabajado los mallorquines todos juntos, codo con codo, a base de bien para destruirla. Totalment d'acord. ¿Vale? Porque aquí había y ahora los tiempos han cambiado, pero la mentalidad de la izquierda no se ha modificado ni un ápice, pero ni una coma. Yo, si me permites, tengo que decir que los hoteleros de Mallorca, los grandes hoteleros, porque también en esto hay que distinguir, no es el mismo un señor que tiene un pequeño hotel familiar, que ha pasado a lo mejor ya por 1 o 2 generaciones, de aquel que tiene cadenas hoteleras expandidas por todo el mundo y todos sabemos de quién hablamos. Han estado felices con el gobierno de Armengol, pero felices hasta a niveles que no podían estarlo más. Aprovechando la pandemia, se hizo un decreto que les permitía crecer un 15% el volumen de edificación de los hoteles, sin pedir permiso de obras, con una declaración responsable, que los hoteles aprovechan. Normalmente lo único que no les permitían era aumentar el número de plazas, pero en aumentar sus instalaciones, discotecas, bares, para que el turista que llegue al hotel se quede en el hotel y encima no reparta la tarta del turismo entre la oferta complementaria, la tienda, el restaurante, etcétera, etcétera. Luego hacen una demagogia absoluta con el tema de las Kellys. Pobres Kellys, que le duele la espalda, hay que ponerle camas elevables. Kellys, ¿te refieres a las camareras de pisos? A las camareras de pisos. Hay que ponerles unas camas elevables. Completamente de acuerdo. Y ponen una partida de varios millones de euros en los presupuestos para que nosotros paguemos a cadenas multinacionales millonarias esas camas. O sea, la izquierda lo que hace es, de nuestro dinero, de ese dinero que ha de ir a educación, a sanidad, a servicios sociales, a mejorar infraestructuras, ese dinero lo dedicamos a subvencionarles a gente o a empresas que ya son multimillonarias, el que no tengan que invertir un duro en esas famosas camas. Claro, no es raro que hagan palmas hasta con las orejas los hoteleros. El único que votó en contra, el único que lo denunció en el Parlamento de las Islas Baleares fue Vox. Y encima que nosotros no nos preocupábamos de las camareras de piso, que parecía una vergüenza, que estábamos en contra de los trabajadores. En absoluto. Hubiéramos votado a favor de la ley que hubiera hecho obligatorio en hoteles al menos de 4 o más estrellas poner estas camas elevables. Pero que lo paguen los que viven y los que se enriquecen con el negocio del turismo, no los ciudadanos con sus impuestos, que es algo de lo que se ha hablado muy poco. Estic totalment d'acord i te diré més. A mi m'han deixat de xerrar moltíssima gent d'esquerres, perquè jo he dit 1000 vegades, i ho seguiré dient, que el que avui se diu aquí a esquerres, d'esquerres no té res, per jo, no té res. Entre altres coses, el que tu dius, el que acabes de dir dels hotelers, han sigut íntims dels grans hotelers, cosa que és inexplicable, jo no dic que vagin en contra tampoc, no, perquè s'ha de fer feina conjunta, però el que ha fet Armengol en els grans hotelers és de vergonya aliena. Y luego, es verdad lo que decía Tenorio. Yo recuerdo en casa a mi bisabuela, que tuve el privilegio de conocer 3 bisabuelas. Estaban mis 2 bisabuelas, la mallorquina y la castellana, que vive en aquel entonces. A las abuelas no se las llevaba a un asilo, no. Se las tenía en casa, porque había ese concepto de familia que también estamos perdiendo y que también somos los únicos que defendemos, de atender a nuestros mayores, que nos han atendido a lo largo de toda nuestra vida cuando éramos
niños y que nos han ayudado, vamos, hasta con sus pensiones muchas veces son los que han sostenido económicamente a las familias en momentos de crisis. Y yo me acuerdo haciendo esos zapatos trenzados que luego se llevaban y que además se exportaban a Estados Unidos porque eran unos zapatos de mucha calidad, hechos a mano. Y yo recuerdo a mis bisabuelas trenzando esos zapatos. Es verdad que hemos perdido nuestra industria de zapatos y peletera en general. Y del mueble. Que tenía mucho prestigio. La del mueble, la de bisuteria. La fàbrica més gran que hi havia a Espanya era la griferia Boades. Sí. Hasta Andratx, que parece un pueblo perdido, un pueblo dormitorio. Hasta Andratx ha llegado a tener 180 fábricas pequeñitas de jabón. En Sóller había fábricas enormes. Yo cerré la última, desgraciadamente, de telas de Mallorca. De telas de Yengos. Exacto. Bien, y así podríamos hablar y no parar de la industria complementaria, que habría que ver si realmente era complementaria, porque entonces, además, nuestra agricultura y nuestra ganadería, como mínimo, nos abastecía a nosotros. Nos abastecía a nosotros. ¿Éramos menos? Sí, pero es que hoy no abastece a casi nadie. Y estamos a punto de que nuestra ganadería se vaya a Fenollis. En estos momentos, además, la poca que ya nos quedaba. ¿Por qué? Pues porque estamos hartos de unos políticos que no de la política. Es más, yo reclamo la política, pero estos políticos que nos han estado durante todos estos años, PP, PSOE, PSOE, PP, PSOE, PSOE, PP, estos nos han llevado a la ruina total y absoluta por su incapacidad manifiesta y voluntaria, porque para otras cosas sí que han sido muy eficaces. Para gastarse el dinero en subvenciones a entidades que solo sirven para nada, más bien para destruir y enfrentar a la sociedad, como es, por ejemplo, la obra cultural balear, ¿vale? O sea, para alimentar el catalanismo, para utilizar la lengua como instrumento político en lugar de convivencia. Yo siempre he hablado con mi abuelo, y mi abuelo me ha hablado el mallorquín, y yo le hablaba castellano, y todos nos hablábamos lo que nos dábamos la gana, y no teníamos ningún problema, absolutamente ninguno. Bueno, pues estos políticos tienen necesariamente que desaparecer. Han destruido todo. Si nos ponemos a hablar, nos vamos a poner a llorar, los tres. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, esta noche no he dejado de pensar en el señor Rigo, que ahora el fiscal resulta que le pide perdón porque no se había enterado realmente de la sentencia, que resulta que la sentencia del señor Rigo era una calamidad, que era una ilegalidad, que ahora que hay que anular el juicio otra vez, hay que hacerle pasar a este señor inocente por el calvario de otro juicio porque no saben hacer justicia. Así está todo. Cogido mangas por hombros. El tema de la agricultura, que también creo que somos el único partido que hace bandera del mundo rural y de la agricultura, o sea, que para nosotros es un eje fundamental. Claro, tenemos a nuestro compañero Toni Gili, que es ingeniero agrícola y que además se dedica profesionalmente al tema del campo. Lo difícil que es hacer rentable una explotación agrícola, porque el tema ya no es que ya es caro de por sí la producción y luego el precio que se te paga, ¿no? Es que entras en competencia y en una competencia desleal, porque el problema de la competencia no es que no vengan naranjas de Marruecos, es que en Marruecos las naranjas las puedes cultivar con unos fitosanitarios, con unos abonos, con unos insecticidas que aquí nuestros agricultores tienen prohibidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es jugar en las mismas condiciones, o sea, exigir a cualquier producto que venga de fuera de la comunidad o fuera de España que cumpla los mismos imposiciones que se les ponen a los productos españoles. Porque es que si no es imposible competir. ¿Cómo puedes competir cuando a ti te están obligando a utilizar unos productos que no solo son infinitamente más caros, sino que son mucho menos eficaces? Mientras que le estás comprando a un precio muy inferior a terceros países en los que no hay ningún tipo de restricción para utilizar ningún tipo de pesticida, de insecticida, sea contaminante, no lo sea. Claro, esto es lo que está estrangulando nuestro campo. Luego la ley de bienestar animal, de la que podíamos empezar a hablar hoy y salir mañana. O sea, la cantidad de absurdidades. O sea, resulta que en este país está más protegido un huevo de pájaro que un niño en el vientre de su madre. O sea, es tal cúmulo de absurdidades en las que tenemos que hacer frente.
pero yo creo que por lo menos nosotros hemos levantado una bandera. Hemos hecho que se vuelvan al debate público temas de los que ya nadie hablaba. La familia como eje de las políticas, la importancia de la educación, el papel de los padres en la educación de los hijos, el respeto a las libertades individuales, la igualdad de los ciudadanos en todos los derechos en todo el territorio nacional. No puede ser que unos ciudadanos tengan mejor sanidad si viven en una comunidad que en otra, o tengan menos impuestos si viven en una comunidad que otra, o tengan menos derechos o más derechos si viven en una comunidad o en otra. Es un completo absurdo. Nosotros creemos que este ha de ser un país de ciudadanos libres e iguales, absolutamente iguales, en derechos y en obligaciones, que esto también creo que es muy importante. Aquí todo el mundo siempre habla de derechos, pero el ciudadano también tiene obligaciones. Pero estas obligaciones que el ciudadano cumple rigurosamente, como meterse la mano en el bolsillo y dedicar la mitad de días que trabaja al año en pagar impuestos, tiene que verse compensada con un reconocimiento de sus derechos y con una utilización escrupulosa del dinero público. No podemos seguir gastando en absurdidades, como ha dicho el señor Tenorio, de todo tipo i color. Perdona que... És molt guapo el que diu, però jo és que els vull veure governant. És que jo és que ja no me crec res de ningú, sincerament. I t'ho dic així de cara. Jo no me crec res de ningú. Jo ara compliré 58 anys. I dic que m'ho dius, ostres, les voto. Però després ja, jo tenc 67. Per tant, he viscut Franco i he viscut tota la democràcia. I ja me'ls conec a tots. No. Jo li tenc que dir, senyora Huertas, que jo ara compliré 58 anys, el dia 14 d'octubre. Quan me vaig ficar amb aquest embolit de la política, en tenia 50 o 51. Tota la meva vida he viscut de la meva feina, de vegades millor, de vegades pitjor, dies més bons, dies més dolents, però jo tota la vida i tot el que tenc ho he fet fent feina. I m'he dedicat a aquesta tasca perquè tenc 3 fills que voldria que ells tinguessin la mateixa oportunitat i el mateix país que jo vaig heredar de mon pare i dels padrins. Per tot això és per lo que jo me vaig dedicar, però me vaig dedicar a això. Però vostè, amb 58 anys, pràcticament tota democràcia. O sigui, però a política activa aquests 8 anys. I vull dir, primer he viscut, o sigui que el que té que fer vostè i persones com vostè és donar-nos una oportunitat perquè ja ha provat tot el demés. És que ja ho he provat tot. Ja vaig tenir un Franco també. M'heu de permetre, perquè ara veien el canal 24 hores, que sembla que avui sí que en Sánchez parlarà. S'ha acabat el debat d'investidura. Sembla que avui té un acte i que sí que farà declaracions. Supos que em parlarà d'aquest desenvolupament del debat d'investidura, però sí que vos volia demanar, perquè hem parlat de moltíssimes de coses i està molt bé, perquè per això teniu els micròfons oberts aquí en Canal 4, però sí que vos volia demanar per aquesta espantada, no? Aquest exercici d'escapisme d'en Sánchez en aquest debat, no sé què vos ha semblat aquest cop de, no sé si cop d'efecte o ninguneig a la cambra, a les institucions. Sánchez sabe que los españoles tenemos memoria de pez. Sánchez sabe que Feijóo el viernes terminará perdiendo absolutamente su supuesta investidura. Y Sánchez sabe que el siguiente es él. Y sabe, por lo tanto, que él entonces subirá a la tribuna con todo el tiempo para él, para decir todo lo que le venga en gana. Y juega no a solucionar los problemas de los españoles, sino a estrategia política. Yo entiendo que Sánchez ha hecho lo correcto. Ha dejado que el señor Feijóo se quemara todo lo que se tiene que quemar, porque los españoles no se acordarán de Feijóo dentro de 48 horas. Somos así, desgraciadamente. Y empezará la era Sánchez. Y cuando él intervenga, nos puede dar sorpresas muy grandes. Hay algunos analistas, más inteligentes que yo, que lo son todos, que dicen, quizás incluso Sánchez se presente como el salvador del país, diciendo, miren ustedes, aquí han vendido una moto y yo con estos golpistas y con estos prófugos, yo no quiero nada, vamos a elecciones, para que veáis que efectivamente... Bueno, personalmente pienso que no, que Sánchez no tiene esa altura, pero hablará
saldrá elegido. Y los españoles mayoritariamente solo apuestan a caballo ganador. Y saldrá presidente del gobierno, como ya ha estado hasta ahora, que ha pasado 4 años de gobierno de los mismos, porque van a ser exactamente los mismos, pero un poco peor, es igual. Hemos tragado todo. La prueba ya está hecha. El resultado es concreto y muy positivo para ellos. Los españoles aceptan incluso que les quiten la libertad. No van a reclamar ni a protestar, nada. Salvo, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, salvo que los 2 partidos que van a quedar realmente en la oposición, que son PP y Vox, decidan realmente hacer oposición y tomar las calles. Salvo esto, que es legítimo. Acuérdense, vamos a rodear el Parlamento. Y lo rodearon. El de la Nación, el de Andalucía y el que haga falta. Eso es la izquierda, ¿eh? Y la izquierda no tiene la propiedad de todas las cosas. O sea, no solo la izquierda puede rodear el Parlamento, cualquier ciudadano puede tomar las calles. Y habrá que tomar las calles, porque lo que está en juego, los golpistas tomaron Barcelona y la quemaron por los 4 lados. No, tomar las calles. Para dejar claro si es verdad que hay una mayoría de españoles que no está dispuesto a pasar por el aro de que el gobierno de España esté en manos de un prófugo de la justicia que dejará de serlo. Que además de 1.250 violadores y pederastas que hayan salido o hayan reducido la pena, que además de esto, más de 800 delincuentes que dieron un golpe de Estado y que robaron el dinero de las arcas públicas, porque no solamente han sido condenados por un golpe de Estado, sino que además han sido condenados por robar el dinero, porque dan mucho golpe de Estado, pero lo que les interesa es el dinero, ¿eh? Pues que no se vayan de rositas. No se vayan de rositas para decirnos y escupirnos en la cara a todos los españoles que lo volveremos a hacer, porque los españoles tenemos también derecho de volver a hacerlo y meterlos en la cárcel, otra vez. Bueno, yo me gustaría, ahora que hemos hablado a veces con un poco de nostalgia, la nostalgia de las pesetas, me acuerdo del billete aquel de 1.000 pesetas que tenía una imagen de Pérez Galdós, que tenía un escrito que casi nadie leía, pero que estaba ahí, que ponía, si no recuerdo mal, y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde. Yo estoy convencido de que suceda lo que suceda, en la investidura, aunque venga Sánchez, yo estoy convencido en la fortaleza de esta nación con más de 500 años de historia, en la fortaleza del pueblo español. Yo lo único que espero es que el Partido Popular sea capaz de superar sus complejos y de que de la misma manera que Abascal le tendió la mano en la investidura, que sean capaces de no mirarnos con esa reticencia para hacer esas movilizaciones, las hemos de hacer de manera conjunta. Tenemos que hacer una oposición muy fuerte y no se puede hacer con estos complejos, con esto, ¿qué me dirán? ¿Me van a llamar facha? ¿No saquemos la bandera? Porque no, evidentemente este país, esta nación, estoy absolutamente convencido que no se va a resignar a morir y que suceda lo que suceda, España prevalecerà. Te tomo la palabra. Un moment, perquè crec que ara tot d'una te dono la paraula, Anna. Crec que tenim una cridada d'un oient que vol aportar la seva opinió en aquesta tertúlia. Crec que és en Cati de Palma. Hola, Cati, molt bon dia. Hola, bon dia. Perdoneu, però és que avui heu tocat blanc. Què mos vols contar? Què mos vols dir? Aquests senyors tenen... Jo crec que en tertúlies els veig totes. Crec que avui ha estat que s'han arriesgat a dir un poc més, a fer un poc més de destrossa, com dic jo. La destrossa l'han fet els altres. Però en Sánchez, no vol dir una cosa, senyora. Jo tenc 84 anys, 82 i vaig per 83. O sigui que jo he viscut aquí fàbriques d'alfombres, fàbriques de cremallera, fàbriques de seda, fàbriques de calces, de mitges. O sigui que jo he viscut l'hora i el moro aquí. Però no us oblideu que en Sánchez és molt, diu, bueno, intel·ligent fins a un cert punt, però molt
perdoneu la paraula, molt reputa, quan anem a mallorquí. Sí, ho entenem perfectament. Exacte. Aquest és molt. Miri, quan se va veure les hores baixes, que va dir, aquí jo perdré. Jo de mitat de tot, me'n vaig, això. Se'n va anar, com va dir, vaig agafar el meu cotxe, vaig anar a fer una volta per Espanya, a veure què passava. Mentre les idees li estaven... Les neurones li estaven canviant. I quan va veure que va dir, aquí no, jo no me'n puc anar, jo tinc aquí la meva vida assegurada, va tornar. I llavors què ha fet? Destrossar més del que estava. Per favor. Aquest senyor que està a Waterloo, com diuen ells, aquest senyor no està fuit. No està... No s'ha presentat davant la justícia. Exacte, però ells diuen que està... Pròfug. Exiliat. No, aquest senyor no està exiliat, perdoneu. Aquest senyor està fugat d'Espanya per no tenir la cara i no tenir la valentia. O sigui que jo, això ja, miri, jo he viscut de tot, blanc, negre i de color de rosa. I ja està bé que m'ho preguin el pèl. Perquè aquest senyor, jo no... Ja veureu vosaltres, quan nosaltres mos hi duran, com sempre mos hi han duit, en el sembrat, com anem a mallorquí. En el sembrat mos hi durà, què és? En tot, i esperau, que venguin... Miri, i això jo ho dic, no fa ara, fa anys, que dic. El 36 va començar com començar a Catalunya. Cuidado, lots. Vosaltres sou joves, i Déu faci que jo no ho vegi. Però cuidado, i els que venen darrere nosaltres, cuidado, que aquí el 36 no torni a venir. Mireu què vol dir, no vol dir res més. Perquè estic encesa perquè pareix mentida que la gent siguin tan burros que no vegin les coses. Però bueno, dèiem això, antes hi havia això, antes. No és antes, és ara que hem de bregar. Ara ja no, perquè jo ja poc puc fer. Però mira com està la joventut. Què hi ha a Espanya? Vinga, per favor, és que jo no... Mira, no vull dir res més perquè potser m'ajudaré més. Però és que he trobat que aquest senyor avui del que han dit, els meus abuelos, els meus resabuelos, claro, que ho han viscut, i ells ho han viscut amb ells. Però tot això, tota aquesta gentussa no ho ha viscut. I com que no ho ha viscut, mira el que fan. Cati, moltíssimes de gràcies per la teva opinió. Però perdona-me, però és que no, estàs més que perdonada, no has de demanar perdó ni disculpes. Aquí estan els micròfons de 4 directe, de Canal 4, oberts per a tothom. Moltíssimes gràcies, Cati. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bon dia. Bon dia. Adéu, bon dia. Bueno, doncs aquesta opinió espontània, però molt sincera, no?, d'aquesta oient que ens contava això, i Déu-m'hi-do, ja amb 82 anys té experiència i les ha viscut de tots colors, ¿no? Como ens deia, ¿no? Se ve que nuestras palabras le han recordado la realidad de su vida, quiero decir. Crec que Nana tenia esa paraula. Jo no puc estar d'acord amb ell perquè tu estàs criticant en els catalans perquè han sortit al carrer i tu estàs demanant a la gent que torni a sortir al carrer. Les coses les heu d'arreglar en el Parlament, que per això és sobirà. S'han d'arreglar en el Parlament. El que no se pot fer és enfrontar una altra vegada els espanyols. I vosaltres també els voleu enfrontar. Voleu treure la gent al carrer. Esteu fent el mateix que criticau, ben igual. I amb això no puc estar d'acord. D'això ha xerrat el senyor Tenorio, però la movilización legítima y pacífica en la calle, el derecho de manifestación recogido en la Constitución. Nosotros no decimos que haya que tomar las calles en el sentido de asaltar el Parlamento, ocupar la Moncloa, no, por supuesto que no. Pero yo creo que hace falta en este país hacer grandes movilizaciones, grandes manifestaciones como la que hubo en su momento en la Plaza de Colón, que fue al final, parece que al Partido Popular y a Ciudadanos, que ya les ha parecido y le dio vergüenza participar en aquella manifestación que fue multitudinaria y que por lo menos demostró la unidad en lo básico, porque evidentemente el Partido Popular es un partido, yo creo que ya casi socialdemócrata, pero digamos que de centro, por dejarlo ahí, que no tiene exactamente, por supuesto, los mismos principios que Vox, porque si no estaríamos en el Partido Popular o los del Partido Popular estarían en Vox. Pero en lo básico
que es en la defensa de la unidad de España, en la igualdad de los españoles ante la ley, en la defensa de derechos y libertades. En eso estamos de acuerdo. Pues vayamos a defender aquello en lo que estamos de acuerdo y hagámoslo, por supuesto, de manera pacífica, pero demostrando que hay una enorme masa del pueblo español sacándola a la calle que está en contra. No, Dios me libre de hacer como los catalanes, de pegar a la policía, de enfrentamientos y no. La derecha ha demostrado perfectamente en España, lo tiene absolutamente demostrado, que cuando sale a la calle a expresar su opinión es absolutamente respetuosa. Lo ha demostrado fehacientemente, no tiene por qué seguir demostrándolo, porque forma parte del ADN de las personas que pensamos de esta manera, forma parte de nuestro ADN. En cambio, la otra parte ha demostrado fehacientemente que en su ADN lo que lleva es lo contrario. Y lo dice quien ha estado en los dos lugares y lo sabe perfectamente. Perfectamente. La derecha es incapaz de tomar los centros de trabajo haciendo un piquete cuando monta una huelga. La gente de derecha es incapaz. La izquierda, y yo he estado al frente de esos piquetes, si es necesario quema hasta la chimenea de la fundición. ¿Vale? No, dejemos ya de estas historias. Los españoles que no estamos de acuerdo con con lo que está pasando, que es mucho, que da para hablar y hablar y hablar y hablar, necesitamos expresarnos. Y alguien tiene que tomar la iniciativa de permitirlo, de liderarlo, de permitirlo, expresar en la calle el basta ya. Basta ya de que nuestra sanidad se deteriore cayendo en picado, cuando era una sanidad de calidad. Que nuestra educación se vaya deteriorando y caiga en picado la pública, y la concertada incluido, cuando era una educación de calidad. Que las lenguas se utilicen como instrumento, etcétera, instrumento político, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario decir basta ya y visualizarlo, porque los medios de comunicación, salvo honradas excepciones, y tampoco me canso de repetirlo, como puede ser Canal 4, están absolutamente comprados por quien maneja el poder. No tienen suficiente dinero para sacar adelante sus emporios y necesitan las subvenciones, el regar con dinero nuestro, y lo riegan. Dinero que tendría que ir a sanidad, que tendría que ir a educación, como tantas cosas, pero que va para comprar a estos medios de comunicación que venden un relato que permite destruir nuestro país. Y cuando digo destruir nuestro país, quiero decir que permite destruir la sanidad, el transporte, la educación, la igualdad entre los españoles, la justicia. Jo sigo... Però no t'oblidis que aquí ha governat de dreta i esquerra, i la dreta ha fet el mateix que l'esquerra. PSOE, sí, perfecto. No me olvido. No, el día que me olvide estaré cometiendo un error muy grande. Sanitat va començar malament amb el PP. Aquest vols seguir? I l'han empitjorat, però va començar amb el PP. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, habrá que valorar seriamente, ya lo hemos hecho muchos, que el PP lo único que ha hecho es seguir la línea marcada por la izquierda. El PP no tiene una línea diferenciada de la izquierda. ¿Quién introdujo? Es lamentable tener que repetirlo permanentemente, pero es que si no lo repetimos, como la memoria es tan corta, no sé, al día siguiente ya nadie se acuerda. ¿Quién introdujo en Baleares el problema de la lengua? No fue la izquierda. El Partido Popular. Fue el Partido Popular. És que jo no li veig cap problema. ¿Quién se ha aprovechado? Sí, tu ets mallorquí? Sí. I tu ets mallorquí? Sí. Per tant podríeu xerrar en castellà com a mallorquí. Però heu decidit usar la llengua castellana, que m'apareix respectable, però que també l'estàs empleant un poc com una arma política. No, yo estoy utilizando la lengua... Una terra que la seva llengua és la mallorquina. No, I sou mallorquins, i m'esteu xerrant en castellà, per jo esteu empleant el castellà com una arma política. El problema radica en la escuela. En la escuela no se enseña mallorquín. En la escuela se enseña catalán estándar. Yo decidí no volver a hablar nunca más hablar el catalán, jamás hablar el catalán.
porque he decidido hablar la lengua de mi país, y la lengua de mi país es el español. Jo estic xerrant mallorquí, Sí, y te entiendo perfectamente, que sí, ¿vale? Pero he decidido no hablar en ninguna circunstancia el catalán. Y a mis hijos en el colegio no le han enseñado mallorquín, prohibido el mallorquín. Le han enseñado catalán. Y los que habláis mallorquín, lamentablemente la inmensa mayoría habéis aceptado estos parámetros. El satar el melón ahora de la lengua es muy complicado, pero yo solo una pincelada. Yo no me he dedicado a la política para defender el castellano, entre otras cosas porque el castellano no necesita ninguna defensa, quiero decir, es como es el primo de su, o sea, ninguna defensa. Es una lengua universal, la segunda en importancia en el mundo y además con una producción literaria. ¿Para qué hablar? Yo defiendo derechos de las personas. Porque las lenguas no tienen derechos. El castellano no tiene derechos, el catalán no tiene derechos, el vascuence no tiene derechos, el gallego no tiene derechos, el francés no tiene derechos y el inglés no tiene derechos. Los derechos los tienen las personas que hablan los idiomas. Y yo lo que hago desde Vox es defender los derechos de las personas castellanoparlantes que en su país no se les ve reconocido el derecho a ser educados en la lengua del país. Porque defiendo derechos de personas, no derechos de lengua. A mí el castellano como lengua en sí mismo no me preocupa, ni el catalán, ni el suajili, ni lengua, o sea, desapareció el latín y no se acabó el mundo. De hecho, dio origen en la desaparición del latín al catalán, al castellano, al gallego, al francés, al rumano. No tenemos... Y cuando oyes el discurso de los nacionalistas, ellos, la defensa de la lengua minusvalorada, la defensa de la lengua... No, es que yo no vengo a defender la lengua, vengo a defender que los chavales en el colegio tienen derecho, si sus padres así lo deciden, a hablar en su lengua materna, que es el español. Porque además, en estos momentos, la realidad de estas islas, sobre todo de Mallorca y de Ibiza... La realidad de estas islas es que la mayoría de la población tiene como lengua propia y materna el castellano y no el mallorquín. Y luego podremos empezar a hablar de proteger el mallorquín, de incentivarlo, con cosas que sean incentivarlo, no imponerlo, incentivarlo, difundir su cultura, porque para mí el que en mi país haya diferentes lenguas regionales es parte de la riqueza del país. Y yo no puedo querer a España si no quiero a los vascos, no quiero a los catalanes, o no quiero el vascuence, o no quiero el catalán, no quiero el gallego. Forman parte del país que yo adoro, que yo quiero y del que me siento muy orgulloso. Pero vengo a defender los derechos de las personas. Y es inadmisible que en este país haya ciudadanos que no puedan estudiar en la lengua del país, que no puedan acceder a la función pública en la lengua del país, que se vean segregados y apartados porque su lengua es la lengua del país. Y ahí siempre defenderé los derechos de las personas, no los derechos de las lenguas, que no tienen absolutamente ninguno. Part de esas persones, no, que xerren només castellà. No, porque también nunca he dicho que se prohíba la enseñanza del mallorquín a aquellos que quieran tener su enseñanza en mallorquín. Yo eso no lo haré nunca. Lo que hacemos, para Vox sí ho ha dit. No lo hemos dicho en ningún sitio que prohibiremos. Que prohibiremos en ningún sitio hemos dicho que prohibiremos el derecho de los padres que así lo decidan a recibir la enseñanza de sus hijos en la lengua regional. Jo te dic una cosa. Tenc una neta que xerra castellà i mallorquí. Va a escola que tot ho fan en català, m'és igual si és català o mallorquí. I te xerra perfectament el castellà. Jo crec que no s'ha de tear la gent per la llengua. Sigui... Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El que quiera estudiar en castellà... I també fa castellà. Pues, fa català. Nosotros no estamos diciendo además que los que estudien en castellano no tengan la asignatura de mallorquín para que lo aprendan, No estamos diciendo que el 100% de la educación lo sea. Como es una lengua cooficial, tiene que seguir habiendo una asignatura de mallorquín en el colegio y saldrán sabiendo y entendiendo el mallorquín. Lo único que decimos es que el resto de la educación, de la misma manera que ahora todo es en catalán, en todas partes, públicas, privadas o medio pensionistas, pues que se pueda elegir. Es algo tan básico como decir, dejad a la gente elegir. ¿Qué miedo hay en que la gente elija libremente lo que prefiere? Molt bé. Podem seguir una hora, dues, sí, però seguir. El programa té un temps limitat i ara comptam amb més protagonistes. En res, ara veia un poc el que ha dit en Pedro Sánchez, ha dit que hi ha una majoria progresista, hombre. Que raro que no haya utilizado esta palabra, ese mantra y tal, que progresista, ¿no?
Pero sus electores se lo tragan. Sí, totalmente, además. Y mes, ¿no? Progresamos hacia el precipicio. A pasos agigantados. No solo sus electores, ¿no? Ha estado un placer. Ana Huertas, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia. Juan José Tenorio, lo mismo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A pesar del gobierno. A pesar del gobierno. Sergio Rodríguez, diputado de Vox en la Cámara Autonómica, en el Parlamento. Muchísimas gracias también, Sergio, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. ¿En qué hora estamos ya? A les 11 i 5, no? 11 i 5, que me diu este tècnic que hem d'anar a publicitat.